Jack Morgan llegó a la tienda buscando leche para su hijo enfermo, y solo recibió un frío rechazo. Sarah Hudson, aferrada a viejas deudas y rumores, no veía en él más que a un hombre derrotado. Pero el destino intervino a través de la señora Allison, entregándole un misterioso sobre que cambiaría todo. Y escuchen bien cómo este giro inesperado transformó su vida y por qué, al final, la justicia logró imponerse. El atardecer caía sobre el pueblito pegado a la línea entre Texas y Nuevo México, y el cielo, abierto como un tajo rojo, se deslizaba hacia un violeta cansado. El viento seco, con olor a salvia y madera vieja, corría por la calle principal empujando remolinos de polvo que golpeaban los postigos. Los perros buscaban sombra bajo los porches, los caballos resoplaban amarrados a las argollas, y detrás de las ventanas empezaban a encenderse lámparas tímidas que volvían doradas las motas en el aire. En medio de ese cuadro avanzaba Jack Morgan, alto, con los hombros vencidos por demasiadas noches sin descanso y un sombrero gastado que ya no defendía del sol. Caminaba con la lentitud de quien mide cada paso porque sabe que todos le están mirando. La camisa arrugada guardaba marcas de trabajo y rutas antiguas. Las botas, comidas por el uso, contaban millas que no se pagan con billetes. En su mano derecha, una taza de lata brillaba con un frío pálido. No era un adorno. Era la forma más directa de decir que venía a pedir algo sencillo y esencial, sin discursos ni rodeos. Cruzó la calle cuando el viento empujó un cono de polvo contra la fachada de madera del almacén de Sarah Hudson. El letrero crujió como si respondiera con fastidio. Jack alzó la vista un segundo, respiró hondo y empujó la puerta. La campanilla sonó y, sin embargo, el tintineo pareció apagarse antes de tiempo, como si el local hubiera decidido contener el aliento. El aire olía a harina, a café molido y a cuero nuevo. Los estantes alineados con paciencia ofrecían latas, sacos, jabón, clavos, pequeñas promesas de normalidad. Sarah, detrás del mostrador, no levantó de inmediato la mirada del libro de cuentas. El lápiz corría seguro, levantando chispitas de borrador. Él la sabía quién era Jack, o creía saberlo. Para el pueblo, él se había vuelto un relato breve repetido en la barbería, en la iglesia y junto al abrevadero. El ranchero que se fue apagando tras la enfermedad de su esposa. El vecino que dejó secar los corrales. El hombre que ya casi no venía al pueblo y, cuando venía, hablaba poco. Las versiones, multiplicadas por la costumbre, lo pintaban como alguien que había soltado las riendas de su vida. Nadie se detenía a separar hechos de suposiciones. Era más fácil decir que ya no tenía orgullo, que vivía encerrado contando recuerdos. Los adultos desviaban la mirada para no cruzarse con la suya. Los chicos cuchicheaban con esa curiosidad que hiere sin proponérselo. Jack se acercó al mostrador. Apretó la taza. El metal frío le recordó la temperatura de la madrugada cuando la tos de su hijo rompía el silencio. Vio, como un destello, los labios pálidos, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo, las manos pequeñas buscando calor. No venía a contar su historia, venía a lo concreto. «Necesito leche en polvo, para mi niño», dijo y tragó saliva. La tos no lo suelta y en casa casi no queda nada. En los ojos de Sarah pasó una sombra de duda, apenas un pestañeo. Conocía como todos que en la casa de los Morgan las cosas no marchaban bien. Conocía también la lista de deudas que seguía a ese apellido como un tren largo. Ese doble saber le enderezó la espalda. Levantó por fin la mirada, sostuvo los números en la cabeza como un dique y marcó el límite con una frase que ya había dicho otras veces. Porque la frontera entre ayudar y poner en riesgo la tienda puede ser delgada para quien vende fiado. No somos una casa de beneficencia. El pago va por delante. Un par de clientes se distrajeron de golpe en lo suyo. Una mujer joven acomodó por cuarta vez la misma bolsa de harina. Un hombre mayor carraspeó no por malestar, sino para darle forma al silencio. Un muchacho fingió leer una etiqueta con interés desmedido. Nadie dijo nada, nadie se acercó. La negativa no cayó con estruendo, cayó con peso. El rechazo no vino en gritos, vino en la quietud. Ese modo en que un lugar entero decide que un pedido es asunto de dos y que lo mejor es mirar hacia otro lado. Jack conocía las cuentas tanto como Sarah. Sabía que el crédito requiere dinero y confianza, y que en su caso lo segundo valía más que lo primero. No ofreció promesas vacías ni relato perdidas. No habló de la última sequía, ni de las cercas reparadas a mano, ni de las madrugadas en que se quedaba despierto solo para escuchar cómo la respiración del niño se volvía pareja. Tomó aire como quien levanta una carga. «Entiendo», murmuró con respeto. «Disculpe la molestia».
El viento volvió a sacudir el letrero y una cuna de luz anaranjada se deslizó hasta el mostrador, iluminando el polvo suspendido. Sara cerró el libro con cuidado, no con dureza, sino con esa precisión con que se cierran posibilidades que no pueden sostenerse. El local entero, con sus tablas y su inventario de cosas útiles, pareció por un instante un escenario. Jack pensó en dar media vuelta. El paso de regreso pesaba más que el de llegada. Detrás de la puerta lo esperaba la misma calle, el mismo polvo, la misma taza vacía. Una sensación áspera se acomodó en su pecho. No era vergüenza, era algo más hondo. La certeza de que la necesidad de su casa acababa de chocar contra un muro más alto que el dinero. En los pueblos pequeños, lo sabía, las frases se clavan. ¿Ya no es el de antes? ¿No supo sobreponerse? Pobre criatura. Y, sin embargo, en medio de esa suma de juicios, Jack mantuvo el porte. No vino a discutir reputaciones, vino por leche para un niño que la necesitaba esa noche. Miró de nuevo la taza de lata, ese objeto sencillo que contaba su urgencia mejor que cualquier discurso. Pensó en el agua calentándose en la estufa, en el vapor fino en las manos pequeñas sujetando un jarro. Levantó la vista hacia Sarahi, sin rencor, a nadie. Si puede venderme una ración pequeña, la pagaré en cuanto haga mi próxima entrega. No pido más. El silencio se estiró un segundo. La campanilla de la puerta tintineó con un soplo de aire, como si el mismo atardecer quisiera intervenir. Los presentes, sin mirarlo, parecían esperar una señal. Sara inspiró, midiendo no solo los centavos, sino la regla que la sostenía ante todos. Ser justa con cada cliente, no poner en riesgo la tienda, cuidar el equilibrio que la había mantenido abierta. Y con ese cálculo duro, repitió sin elevar la voz, «Lo siento, Morgan, hoy no puedo». Entonces llegó el verdadero golpe. No fue la palabra no, sino la manera en que el pueblo, representado en esas 4 personas, giró levemente los hombros, se refugió en sus compras y dejó que la esquina se cerrara sola. Jack sintió el peso completo del desprecio silencioso. Agradeció con un gesto mínimo, sostuvo la taza con firmeza y orientó el cuerpo hacia la salida. Afuera la luz ya era violeta, el viento seguía su marcha. Y el día, como si nada, continuó, mientras un hombre cruzaba de nuevo la calle con la dignidad intacta y una necesidad que todavía no encontraba respuesta. Jack ya se había girado hacia la puerta, con el sombrero inclinado como para protegerse no del viento sino de las miradas. Había hecho el gesto leve de asentir, ese que se usa cuando no hay nada más que decir, y el sonido de sus botas sobre el suelo de madera parecía marcar el cierre inevitable de la escena. Entonces, desde el fondo del local, surgió una voz. No era fuerte, pero tenía la firmeza de quien está acostumbrada a ser escuchada. «Espere». El murmullo discreto de los clientes se cortó de golpe, y hasta la campanilla de la puerta pareció quedar inmóvil. Sara levantó la cabeza y buscó el origen. Entre los sacos de grano y una hilera de frascos de cristal, se asomaba la figura de la señora Allison, la mujer que durante décadas había cuidado la única biblioteca del pueblo como si fuera un jardín secreto. Sus pasos eran cortos, pero cada uno resonaba con la seguridad tranquila de quien no teme tomar partido. Llegó al mostrador, abrió el monedero de cuero que llevaba colgado al brazo y colocó unas monedas sobre la madera. El sonido metálico fue claro, distinto del ruido común de las compras. Era el golpe limpio de una decisión tomada. «Entréguele todo lo que pida», dijo sin apartar los ojos de Sara, «y ponga también un poco de azúcar». El silencio se hizo más espeso, porque todos sabían que ese pequeño añadido no era un capricho. En tiempos difíciles, el azúcar se guardaba como un lujo. Jack, aún a medio camino hacia la puerta, se volvió despacio. Su primer impulso fue negarse. No estaba acostumbrado a recibir sin dar algo a cambio. «No puedo aceptarlo», empezó, pero la señora Allison alzó la mano, un gesto suave y al mismo tiempo definitivo. «A veces, hijo, el orgullo nos ata más que la pobreza. No te estoy regalando un favor, te estoy devolviendo lo que el mundo alguna vez te dio. Tómalo». Sus palabras no tenían filo ni reproche, solo una calidez que se colaba por las grietas de cualquier defensa. Sara, sin añadir comentario, comenzó a preparar el paquete. El papel crujió mientras llenaba la bolsa con la leche en polvo, y el aire se llenó de ese olor seco y dulce que Jack no recordaba desde hacía semanas. Cuando se lo entregó, sintió el peso familiar en la mano, pero también algo más, un bulto pequeño, sólido, que no correspondía a la forma del contenido. Bajó la vista y vio un sobre de papel crema, sellado con un círculo de cera color ámbar. Sara no dijo nada, pero la señora Allison, que observaba la escena con una leve sonrisa, inclinó un poco la cabeza.
Es de mi parte, murmuró. Ábrelo cuando llegues a casa. Jack lo sostuvo con cuidado, como si temiera que un gesto brusco rompiera el significado oculto que llevaba dentro. El sobre no pesaba mucho, pero su sola presencia parecía añadir algo intangible a la carga. Una promesa, una puerta entreabierta. Guardó el paquete bajo el brazo, se ajustó el sombrero y esta vez sí, cruzó el local hacia la salida. La campanilla volvió a sonar y el viento del atardecer le golpeó el rostro con su mezcla de polvo y frescura. Caminó por la calle principal con pasos firmes, aunque dentro de él se movió una sensación extraña. No era la punzada áspera del rechazo que había sentido minutos antes. Era otra cosa, más profunda, un calor que venía de saberse visto por alguien que no se quedaba en los rumores ni en las apariencias. En un lugar donde la mayoría lo había reducido a una sombra de lo que fue. Una sola persona había elegido mirarlo como si aún tuviera un valor intacto. El cielo, teñido ya de morados y rojos, parecía acompañar ese cambio leve pero decisivo. Jack se dio cuenta de que, aunque en la mano llevaba un paquete de leche y azúcar, lo que realmente había recogido ese día era algo mucho más difícil de encontrar. Una chispa de dignidad que alguien había decidido devolverle dot la casa de Jack estaba, envuelta en un silencio suave, apenas roto por el crepitar de la estufa de leña y el leve zumbido del viento rozando las paredes. En la mesa de madera, iluminado por la luz cálida de una lámpara de aceite, su hijo bebía lentamente una taza de leche tibia, sujetándola con ambas manos como si fuera un pequeño tesoro. El cansancio se reflejaba en sus párpados cada vez más pesados, hasta que por fin se acurrucó en la manta y dejó escapar un suspiro profundo. Jack esperó a que su respiración se volviera tranquila antes de acercarse al paquete que había dejado sobre el aparador. Sus dedos, endurecidos por años de trabajo, desataron el cordel y apartaron con cuidado la bolsa hasta encontrar el sobre. La cera ámbar estaba intacta, lisa, y al romperla sintió que algo más que papel se abría en ese instante. Dentro había una fotografía antigua, casi borrada por el tiempo. Jack se reconoció al instante, mucho más joven, con el rostro firme y decidido, montado en un caballo y con una carabina apoyada en el muslo. El fondo mostraba un paisaje polvoriento, y él no recordaba haberse visto a sí mismo así desde hacía décadas. Giró la foto y leyó la frase escrita con una caligrafía cuidadosa: «Salvaste a mi hermano en 1879. Lo recuerdo». La tinta, aunque tenue, conservaba la claridad suficiente para que cada palabra le legara con el peso de una deuda que él ni siquiera esperaba cobrar. Debajo de la foto encontró un trozo de papel doblado. Era un mapa. El trazado mostraba la región al sur del pueblo, y en un punto del cañón estaba marcada una cruz con tinta roja. Junto a ella, una breve nota: «Lo que hay ahí te ayudará a levantarte, pero solo si crees que aún puedes». Jack permaneció un momento inmóvil, sintiendo cómo en su memoria comenzaba a abrirse un pasaje olvidado. Recordó aquel día lejano, el eco de disparos rebotando en las paredes de adobe, el joven que había quedado atrapado en medio del fuego cruzado y cómo él, sin pensarlo, había galopado para arrastrarlo hasta un lugar seguro. No había esperado gratitud, mucho menos que, tantos años después, alguien le enviara un mensaje como aquel. Por un instante pensó que tal vez fuera una broma o algún malentendido, pero la precisión del recuerdo y la firmeza del trazo en el mapa disiparon la duda. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara sobre las colinas, ensilló a su viejo mulo y salió hacia el sur. El aire frío le cortaba las mejillas, y cada paso del animal levantaba un crujido sobre la tierra seca. El cañón se alzaba al final del recorrido con paredes de roca que proyectaban sombras largas y retorcidas. Jack recorrió horas de terreno irregular, siguiendo el mapa con atención, deteniéndose a veces para comparar las formas de las piedras con las que recordaba de otras épocas. Finalmente, en una grieta estrecha entre dos enormes rocas, vio algo que no pertenecía al lugar, un brillo apagado, metálico. Se agachó y, apartando piedras sueltas, encontró un cofre de hierro, pesado y cubierto por capas de polvo y óxido. Lo arrastró hasta un claro y, con esfuerzo, forzó la cerradura que se dio con un chasquido seco. Dentro, envuelta en tela gruesa, descansaba una pila de monedas de oro, antiguas pero intactas, cuyo brillo profundo parecía guardar el calor de 1000 atardeceres. Jack se quedó mirándolas, sintiendo que aquel hallazgo no era solo riqueza, era la prueba tangible de que, incluso después de años de caídas, aún había manos dispuestas a tenderle una oportunidad. Pasaron las semanas y, cuando Jack volvió a poner pie en la calle principal del pueblo, no quedaba nada del hombre encorvado que había llegado aquel día a la tienda.
Caminaba erguido, con una camisa limpia que dejaba ver el trabajo bien hecho y un sombrero que ya no ocultaba la mirada, sino que la acompañaba. Sus pasos eran firmes y el polvo bajo sus botas parecía apartarse para dejarle pasar. El dinero de las monedas le había permitido recuperar su rancho, reparar cercas, comprar ganado sano y contratar a 2 hombres de confianza que ya hablaban de la próxima temporada como si fuera una promesa segura. La vida había vuelto a la tierra, y con ella, a sus ojos, Sarah Hudson lo vio venir desde el otro lado de la calle. Por un instante dudó, pero luego, con un gesto que no recordaba haber hecho en años, lo saludó primero. Jack inclinó la cabeza en respuesta, sin rencor, y siguió su camino hasta detenerse ante la puerta de la biblioteca. Ali, sentado en un banco cercano, respiró hondo antes de entrar. En sus manos llevaba un libro encuadernado en cuero nuevo, trabajado con esmero. Dentro no había ficción, sino páginas donde había escrito con su propia letra la historia de su caída y su regreso, de cómo un solo acto de bondad puede cambiar la trayectoria entera de una vida. Al entrar, encontró a la señora Allison ordenando volúmenes. Cuando lo vio, sonrió con esa serenidad que no necesita palabras. Él le tendió el libro. «Aquí está mi historia», dijo, y la historia de cómo un hombre puede perderlo todo, y luego, gracias a otro, encontrar no solo su futuro, sino también a sí mismo. Ella recibió el volumen con ambas manos, lo acarició como quien reconoce el valor de lo que sostiene y por un instante, la emoción le humedeció los ojos. Jack comprendió, viendo ese brillo, que el mundo no se divide solamente en quienes juzgan y quienes ayudan, a veces basta una sola persona que decida creer. El pueblo recordaría durante mucho tiempo como Jack Morgan, aquel al que muchos llamaban el fracasado, se convirtió en uno de los hombres más respetados del condado. Él, en cambio, siempre sabría que todo empezó el día en que entró a pedir leche y salió con la oportunidad de una nueva vida.